Bueno, bueno, María Eugenia, ¿estás? Ahí está María Eugenia. Y acá estoy. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, María Eugenia, doctora María Eugenia Bernal, es secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy. En la circular 2 han visto muy sucintamente algunas de las grandes tareas y responsabilidades que tiene la Secretaría y la verdad agradecemos de verdad esta predisposición y este tiempo para dedicarles a los docentes más que María Eugenia maneja muy bien los temas de alfabetización, un tema que se ha transformado en un tema central del sistema educativo argentino desde el año pasado y por el Plan Nacional de Alfabetización, por la preocupación que se tiene en relación a este tema. Y bueno, María Eugenia nos va a traer una visión innovadora y algunas cuestiones muy puntuales para que nosotros nos podamos ubicar más allá de las políticas, en el sentido de la alfabetización en sí. Así que, sin más, María Eugenia, adelante. Muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, eh, pensar y hablar de alfabetización académica nos va a requerir de alguna manera algunas reflexiones, por supuesto reflexiones sistémicas con respecto a eso. Y bienvenidos a este momento, porque a veces estamos muy sujetos a esta cuestión unidireccional como docentes, que siempre decimos, bueno, yo quiero saber cómo voy a enseñar, un ensayo, una monografía. Yo creo que acá es el momento de hacer un parate y pensar qué es alfabetizar realmente, ¿no? En términos de la educación superior, en términos de docentes. Bueno, fíjense ustedes que el término alfabetización académica, se popularizó en la década del 90, pero hablando como alfabetización académica para estudios superiores, y nos viene de afuera. Nos viene del famoso, de las teorías anglosajonas, del academic literacy, y eran teorías desarrolladas en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Australia, eh, porque empiezan a hablar de que escribir y leer en la educación superior, en la formación docente, no está vinculado solamente o se reduce a las habilidades técnicas de la educación obligatoria, sino entrama una práctica social, situada, profundamente ligada a los modos de producción y circulación del conocimiento. Hoy en día hablamos mucho de divulgación científica, de divulgar el conocimiento, y para divulgar el conocimiento, los docentes tenemos que aprender muy bien a manejar esto de los procesos de alfabetización o de literacidad. ¿Y por qué digo literacidad? Porque desde esta perspectiva, cuando hablamos de alfabetizar, no es un proceso solamente neutral, sino tiene que ver cómo las comunidades que escriben ciencias, etcétera, se introducen en una manera particular de escribir. Y por eso, como diría un estudioso francés, todo docente, todo investigador, todo estudiante de educación superior forma parte de una comunidad discursiva. Una comunidad discursiva porque es un grupo que genera una forma particular de leer y escribir. No es lo mismo que nosotros pidamos una monografía, aunque técnicamente parezca lo mismo, en educación secundaria, a cuando ya estamos en un proceso de educación superior. Hay normas propias, códigos propios, qué manera de citación tenemos. Y además, es una comunidad discursiva internacional, porque todo lo que producimos en educación superior puede ser leído en distintas partes del mundo. Entonces necesitamos una codificación universal. Por eso es que tenemos normas propias, etc. En otras palabras,
La alfabetización académica un poco incluye, además de esta teoría de ser social, una práctica social, incluye una manera de cómo esperamos nosotros como sistema educativo, cómo esperamos que se lea y se escriba en la educación superior. ¿Qué valores tenemos? ¿Qué conocimientos incorpora esta alfabetización? ¿Cómo podemos tener campos de inferencia? ¿Cómo podemos argumentar? ¿Cómo organizamos el pensamiento? En suma, ¿cómo nos permitimos, además de esta práctica social, una técnica? Pero el término alfabetización ha sido muy cuestionado. Por eso también podemos hablar de otras cuestiones, no solo de alfabetización académica, porque cuando pensamos en el marco de alfabetizar, recordamos esta concepción de alfabetizar cuando falta lectoescritura, ¿no? Entonces alfabetizábamos, el sistema educativo alfabetizó para la educación obligatoria, a enseñar a leer, a escribir, problematizar, etc. Entonces, el término alfabetización a veces está vinculado a una carencia, a una falta, de algo que debe ser incluido, de algo que debe ser reforzado, una visión casi unidireccional de la enseñanza. Entonces, este enfoque o esta terminología muchas veces es cuestionada. Y está bueno saber. Nosotros seguimos hablando porque entendemos, es muy exacto el término, pero también tiene sus cuestionamientos, ¿no? Porque es como que invisibiliza que hay un saber previo. Nosotros cuando estamos en la educación superior decimos alfabetizar, pero en otro sentido, porque hay saberes previos que un estudiante trae, una manera de escribir, una manera de pensar, una manera de conceptualizar como parte de una comunidad. Entonces, muchas prácticas últimamente, en los últimos años, y más la tecnología, buscan y tratan de ver cómo se acompaña a las trayectorias educativas, cómo vamos a acompañar a los estudiantes y a los docentes en esa formación. Pero el término alfabetizar está parado a veces en esa falta. Pero puede discutirse entonces, y aunque digamos alfabetización académica, podemos emplear otras cosas, ¿no? Podemos emplear prácticas de enseñanza en la educación superior, lecturas y escrituras, docentes y estudiantes de educación, pero lo que sí, no importa el término, alfabetizar académicamente en lectura y escritura implica una reflexión metacognitiva, una reflexión de conocimiento, que va sumado a unas normas y que debe reconocer siempre al estudiante o al docente como un sujeto muy activo. No se enseña solamente normas, sino el sujeto es el que opera esa metacognición para hacer posible que esa escritura sea valiosa. Bueno, podemos reemplazar el término alfabetización, transformar los límites que tiene, interpretar sus supuestos, pero lo importante es que lo que se habla dentro de alfabetización académica tiene que ver con la lectura y escritura y la construcción de prácticas, diría Freire, verdaderamente emancipadores. Cuando aprendemos a, a poner estos marcos, nos emancipamos mucho y ya vamos a ver que hay algunas cuestiones teóricas muy interesantes. Bueno, fíjense que reflexionando un poco alrededor de esto, de las prácticas de lectura y escritura eh, como práctica social, vamos a recuperar una idea que tiene Bourdieu. Bourdieu, el sociólogo francés que tanta letra nos da a los que estudiamos docencia, sociología, a las ciencias sociales en general. Bourdieu está parado siempre en un concepto que nos ilumina de alguna manera. Y en el caso de la escritura, Bourdieu dice que hay dos componentes que tenemos que ver cuando estamos en estas prácticas. Un componente material, que es la manera en cómo se expresa ese género, esa particularidad de escritura, y una manera de la representación social que tiene esa escritura. ¿Qué percepción, qué ideas tiene la sociedad o el grupo de estudiantes o la comunidad de lectura y escritura académica? ¿Qué percepción social compartida tiene? Esas representaciones
le dan un valor agregado a nuestra práctica docente, alfabetizadora, si queremos decir esa forma. Porque nos permite pensar cómo vamos a gestionar una actividad. Casi todo lo hacemos con algún género académico, con algún proceso de escritura. En el taller que luego se verá, vamos a hacer algunos ejercicios de lectura y escrituras muy específicas de las disciplinas, porque, porque la práctica social además es disciplinar y situar. Cuando se hacen encuestas con respecto a qué piensa un estudiante o un docente con respecto a la escritura y lectura, ya de educación superior, en general contestan, ¿no? Que, bueno, es una práctica que se trata de escribir bien. ¿Sí? Está bien. Pero esto está muy vinculado a reglas gramaticales, a la ortografía, a normas, y eso es insuficiente. Para otros, esta alfabetización académica, esta lectura y escritura, significa esa capacidad que algunos tienen innata de escribir y leer bien. Para otros es un medio de expresión y comunicación. En general, todos saben que la lectura, el proceso alfabetizador incorpora los manuales, los papers o los artículos científicos, las revistas, etc. Y vamos a sumar también lo que es lectura en redes sociales de material que se incorpora a las redes para ser utilizado en nuestras prácticas, ¿no? Pero en suma, la representación de la sociedad con respecto a esto es casi unidireccional. La sociedad y la comunidad que lee y escribe entiende que es una práctica fundamental en la formación de un estudiante, de cualquier disciplina y del docente en particular, ¿no? Y que puede su falta de manejo de esta práctica incidir negativamente en algún proceso. ¿Y qué consiste esta lectura y escritura académica? Bueno, es una práctica discursiva que busca información de manera crítica, que nos permite reconocer fuentes, que nos permite analizar discursos, que nos permite identificar conceptos, que nos permite también adoptar posturas frente a una temática particular. Es decir, nos permite un universo reflexivo, epistémico, que va a construir conocimiento. Ustedes saben que en los inicios de los sistemas de escolarización en el mundo, y sobre todo en el siglo XIX, el valor de la escritura fue tremendamente importante, interpeló todas las prácticas. Porque es cierto, no siempre los sistemas escolarizados tenían masividad, no todos leían y escribían, era sectario, pero con el devenir de los siglos y estos últimos tiempos, la masividad, los ingresos irrestrictos a los sistemas educativos, ha construido este soporte de lectura y escritura como fundamental para el proceso para arribar al conocimiento. Y además, la alfabetización actúa como un soporte personal de construcción y empoderamiento también. Y hasta de control social, si se quiere, ¿no? Podemos ver si hay propagandas, no hay propagandas, elaborar discursos, de construir discursos hechos por otros. Y todo esto lo ha traído, por supuesto, el proceso de alfabetización académica, fuertemente implicado con la escritura, con la lectura, inclusive como forma de poder, como expresión de poder. Así que, por supuesto, ustedes saben como docentes incursionar en estas prácticas es incursionar en lógicas también de poder y es incursionar en la mejor manera de transitar el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, estamos como docentes en una situación privilegiada porque partimos de un imaginario social que otorga a la lectura y escritura académica, a la alfabetización académica, si lo queremos decir de alguna manera, un lugar privilegiado en la sociedad. Pero también nos pone el peso como docentes en manejar muy bien la estrategia. ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? En definir que cada género académico que uno aprende
está vinculado a las disciplinas, que es un aprendizaje tremendamente situado y que es un aprendizaje que además eh, se estructura desde una práctica muy, 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 muy social, ¿no? Eh, ustedes por favor me avisan cuando yo voy cumpliendo mi tiempo, ¿no? Por lo tanto, para Sí, María avanzar, Eugenia. la lectura y escritura como práctica de alfabetización académica no debe considerarse como habilidades técnicas meramente, como habilidades genéricas, sino que tenemos que pensar que son prácticas situadas. Es decir, si yo tengo que enseñar matemáticas, ese aprendizaje situado tiene una manera de escribir esa matemática y de leer esa matemática. Es un error persistente en el ámbito educativo entender que leer y escribir consiste únicamente en aprender la gramática y en redactar correctamente. Paula Carlino, que es nuestra argentina que investiga sobre estos temas, en el año 2013 dijo que la alfabetización académica tiene que ser siempre una práctica contextualizada. Hay que aprender reglas propias de ese saber. Desde esa perspectiva, eh, la alfabetización académica no es una actividad externa al conocimiento, sino es la manera en que nosotros accedemos, construimos y transformamos. Carlino hace mucho hincapié en que no basta con decirle, bueno, ustedes estudiantes van a presentar una monografía, van a armar un ensayo, sino que tengo que hacer como docente una centralidad de esa enseñanza. Y tengo que enseñar como técnica también. No es solamente pedir, sino tengo que transitar el camino de la enseñanza de ese género discursivo y elegir de la multiplicidad de géneros, informes, tesis, tesinas, monografías, pósters, laboratorios, etcétera, el género más conveniente para mi producción disciplinar. Y así convierto esta práctica en práctica situada, contextualizada. Algunos dicen que no se trata de escribir sobre biología, sino de escribir biológicamente. No se trata de leer sobre derechos, sino de leer jurídicamente. Es decir, tiene que haber un entrenamiento en ese género. Y ese entrenamiento no solamente lo da el género que estoy formando parte, sino el vocabulario técnico, el tecnolecto que tiene cada disciplina, que tiene biología, matemáticas, derecho, medicina, historia, lengua, etc. Tengo que aprender el tecnolecto específico, tengo que aprender las estructuras argumentativas, cómo expreso y defiendo un determinado conocimiento y cómo valido esa información. Y así sí está la mejora de la lectura y la escritura académica. No es una consigna de trabajo, es una manera de trabajar, de perfeccionar el vocabulario, el tecnolecto, el vocabulario técnico, una manera de cómo se organizan las ideas matemáticas, ciencia, biología, etc. Por eso entonces está bueno que también yo les cuente un poquitito en qué lugar. A ver, voy a ver si puedo compartir. Voy a compartir una información.
Sí, vemos tu pantalla. ¿Están viendo? ¿Están viendo el Power? El Power no, estamos Power. viendo la Ujú. lista de archivos dentro de la carpeta. Ah, entonces ya voy nuevamente. Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, esta reflexión sobre la alfabetización académica y el origen del término, está bueno también que la pensemos, ¿no? Eh, por un lado, con esta discusión que hay sobre el término de alfabetización, pero está bueno que pensemos como práctica situada y quiénes técnicamente, porque hay poco tiempo muchas veces para decir de qué lugar teórico proviene toda esa corriente. Eh, los teóricos que más han hablado este último tiempo sobre estas prácticas de lectura y escritura en la universidad son Charles Wasserman, eh, los nuevos estudios de literacidad, que está muy en boga últimamente, lo que se llama multiletramentos y literacidades múltiples de una corriente de Inglaterra, prácticas letradas y académicas de nuestra Paula Carlino para toda Latinoamérica, las didácticas de leer y escribir en la universidad y en la educación superior de Castani, que es muy interesante en español, y el análisis del discurso y las comunidades académicas. Bueno, acá hay como si quisiera, pero no. En el caso de leer y escribir desde el currículum de Wasserman, ayuda mucho a pensar la educación superior. Es muy interesante, Wasserman, porque la Argentina, la Universidad de Córdoba suele tenerlo mucho, para que explique. Él entiende que todos los docentes, cuando enseñamos, tenemos que enseñar a través de los géneros. No solamente, es decir, no solamente evaluamos, sino enseñamos a través de los géneros. Permanentemente estamos explicándole al alumno si hemos recurrido a un texto, a un capítulo, a un artículo científico, qué hipótesis está dentro de ese género, etcétera, ¿no? Todo el currículum de una disciplina y de una materia, por decirlo de alguna manera, tiene que estar encarado desde esta perspectiva académica, curricular, ¿no? Cualquier contenido puede ser explicado a través de un género específico. Entonces, no solamente transmitir, ¿no?, una normativa, sino un ejercicio para que ese estudiante pueda leer y escribir y pensar marcos disciplinares específicos. Eh, Wasserman dice que cuando uno enseña alfabetización académica o a través del currículum, la escritura, uno comunica de manera más organizada todo el programa, pero ocupando géneros académicos, ¿no? Entonces hay que anclar esa enseñanza en una práctica epistemológica disciplinar. En el caso de los estudios de literacidad de Brian Street dice que cuando enseñamos aquí académicamente la lectura y la escritura, lo que estamos armando es un campo ideológico de la disciplina, un campo ideológico, ¿no? Un modelo de qué ideas tenemos sobre esa disciplina y está atravesada esa disciplina por relaciones de poder, por lenguajes dominantes, por formas legítimas de producir el conocimiento. Miren todo lo que hacemos cuando somos docentes y enseñamos a leer y escribir. No solamente le decimos, bueno, una monografía tiene introducción, desarrollo, tiene que tener índice, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, sino estamos enseñando sentidos de esa escritura. ¿Por qué pedimos monografía y no un ensayo? ¿Por qué podemos pedir un póster científico y no otro formato? ¿Por qué pedimos un informe de laboratorio? Es decir, reflexionar juntamente con nuestros estudiantes ese campo de alfabetización que es conceptual, que es ideológico, que marque el contexto en el cual esa escritura
se determina que tiene componentes lingüísticos, es decir, nosotros podemos enseñar biología, matemáticas, cualquier tipo de expresión o disciplina científica, pero lo que estamos enseñando de alguna manera, siempre profundamente, es a leer y escribir la ciencia, la disciplina, la materia, para ser lectores. La construcción de estudio y de conocimiento es profundamente de lectura y escritura. En el caso de esta teoría corriente escuela que está en Londres, muy nueva, los multiletramentos, aquí dice que nosotros siempre como docentes tenemos que mirar la globalización, leer y escribir, pero más allá de las normas, elegir textos que tienen que ver con procesos globalizadores mundiales que enriquezcan la práctica y no centrarnos solamente en algún tema tan técnico, sino siempre integrar a toda nuestra disciplina una, una lectura de la globalización, de las nuevas tecnologías, de las formas emergentes de comunicación, porque si no, también nuestra práctica no se, se va a limitar. Yo puedo enseñar matemáticas y el teorema de Pitágoras, pero si yo en algún momento de esa práctica no leo cómo se inserta en el mundo, qué está pasando, si podría haber nuevas formas de explicar a Pitágoras en un mundo contemporáneo y globalizado, ya mi saber ha quedado sumamente restringido, limitado, no lo divulgo, etc. Y este grupo dice que además es muy importante la oralidad. Yo coincido mucho. Bueno, en el caso de nuestra Paula Carlino, ¿no? Argentina, que tiene un enfoque muy latinoamericano para cómo tenemos que leer y escribir, Carlino nos dice que tenemos que aprender permanentemente a recontextualizar nuestras teorías, nuestras prácticas letradas. Un poco retoma a Wasserman, un poco es parte de lectura y escritura curricular, pero pone en el acento que tenemos que profundizar los procesos de lectura y escritura, porque a veces hay como una práctica muy limitada también de esta lectura que hacemos en educación superior. Y que hay que trabajar la lectura con los contenidos y con esa integralidad que también la Escuela de Londres propone, ¿no? En el caso de Castani, que también es muy interesante leerlo, Castani completa un poco lo que Paula Carlino opina, pero Castani dice, acá hay que tener atención. Ningún estudiante, ningún docente es una tabula rasa. Todos traen una previa, un saber, una manera de conceptualizar, una idea también. Entonces hay que trabajar mucho en las aulas con procesos cognitivos, contextos discursivos, género. ¿Qué quiere decir eso? Reflexión epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Interpretar, volver, poner en una mesa y en una red los distintos sentidos que un mismo texto puede ofrecernos. Revisar permanentemente esa lectura, reflexionar, tener nuevas sustituciones de la lectura y producir nuevos formatos genéricos. Casani es muy interesante, ¿no? Porque él dice que la escritura académica no es desde primera, se construye, es un camino tremendamente largo y que nos acompaña toda nuestra vida profesional también. Seguimos como profesionales construyendo el camino de la lectura y escritura. No se agota, nunca se agota en nuestros estudios de grado. Sigue en el posgrado, bueno, en la sociedad del conocimiento, ¿no? Y acá, la comunidad específica a la cual formamos parte, si soy de matemáticas, la comunidad de matemáticas, o si estoy en la educación superior, o si estoy en una escuela, esta comunidad también me va a ayudar. Depende de la práctica y de la incentivación que tenga para sus docentes y para sus estudiantes, esa comunidad profundiza la discursividad de la lectura y socializa mucho la lectura y la escritura. Por lo tanto, todos estos autores, sea Wasserman, sea Brian Street,
el Grupo de Londres, Paula Carlino, Daniel Cassani, etcétera, coinciden en que no es solamente leer y escribir eh, ya en una práctica de educación superior, una práctica académica, no es solamente normas, ¿no? Sino son prácticas sociales complejas, cargadas de valores y políticas de saber. No es una tarea remedial, es una acción. Entonces, las instituciones, las cátedras, las materias, como quieran llamarse, tienen que tener claro que es una práctica central. No es ocasional. No les voy a pedir un ensayo porque sí, sino es parte de toda la estructura curricular de mi materia, de mi espacio curricular, como quieran llamarse, ¿no? Entonces, como docente nos corresponde diseñar espacios en donde se puede enseñar explícitamente todo tipo de prácticas, cuestionar algunas y reflexionar con pluralidad de voces en nuestras aulas. Bueno, en el caso de Cassani, que es muy interesante, se los recomiendo siempre que puedan incursionar en la lectura, tiene varios libros, tiene unos libros, le gusta mucho, que se llama Cocina de la Escritura, pero hay uno muy interesante que se llama Tras las líneas, que es sobre toda la lectura contemporánea, que nos ayuda mucho, Tras las líneas, que está en editorial Anagrama. Eh, Puede estar digitalizado, ¿eh? Entonces, ahí Castani nos ayuda mucho a los docentes a pensar el mundo contemporáneo. Y en este libro, el enfoque siempre es sociocultural, ¿no? Eh, Nos ayuda a ver la práctica social situada, cómo atraviesa el poder, y en última instancia, lo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros estudiantes. Porque si no caemos en una lectura que eh, reproduce el texto. Y nosotros queremos ir más allá de la reproducción de lo que dice el texto, sino qué es lo que dispara como pensamiento reflexivo. ¿Cómo me ayuda a tener un posicionamiento social y disciplinar? Para eso tenemos que enseñar la lectura también. No solamente qué dice el señor Wasserman, qué dice James Paul G, qué dirá Cassani, sino además tener una voz, levantar un enfoque para nosotros, ¿no? Un desciframiento pasivo, dirá Cassani, ¿no? Necesitamos leer para descifrar, para reflexionar, para pensar qué hacemos con todos los contextos que nos toca vivir, para analizar una práctica letrada. Por eso, ese autor que les estoy recomendando es muy interesante en conceptos nuevos. Él habla mucho de la multialfabetización, de la literatura crítica y de los géneros discursivos. 3 minutos más, María Eugenia, perdón. ¿Cómo? 3 minutos más, porque así siguen Bueno, Farid y Cristian. Muy bueno entonces, está. allí tenemos, muchas gracias, y voy cerrando. Allí tenemos, con este pensamiento de Cassani, que los docentes, cuando vamos a enseñar alfabetización académica, cuando pensamos también tenemos que entender que no solamente seleccionamos un género, sino tenemos que acompañar a través de ese género una reflexión epistémica. Por eso no es lo mismo un informe de laboratorio que un informe social, que un fichaje bibliográfico en ciencias sociales, que un ensayo en determinadas cátedras o materias como historia, geografía, etc. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a pensar los géneros académicos y la alfabetización académica en una didáctica? Nosotros tenemos que tomar decisiones didácticas mientras seleccionamos el mejor género para nuestro espacio. Desmistificar que la escritura es un acto solo para algunos inspirados. Y que si yo respondo a algunas etapas y estrategias y herramientas, puedo escribir muy bien. Desmitificar. No existe, es una técnica. Nosotros tenemos que ir por una y por una reflexión más de red de nuestras cátedras, de nuestras clases, tenemos que tener claro como docentes recursos muy prácticos y empoderar a nuestros estudiantes, a ese escritor, mostrarles que todos pueden aprender a leer y escribir
que hay que enfrentar este proceso que nos va a acompañar toda nuestra vida e introducir algunos otros conceptos como planificar la escritura, textualizar, revisar permanentemente. Y con estas claves, ¿no? Eh, Cierro esto con esta reflexión. Como docentes siempre tenemos que tener un tono pedagógico para enseñar estos temas y generar muchísima construcción práctica para llegar no solo con talleres, tutorías, coautorías, espacios de acompañamiento. Toda la alfabetización académica no es solo de un espacio disciplinar, es de toda una institución y desde allí hay que generar esos espacios. Gracias, después nos encontramos en el caso.